El pasaje de hoy es la primera parte del Salmo 38. Este texto nos habla sobre la ira de Dios dirigida hacia el pecado de la humanidad, que el Mesías Jesús cargó sobre sí, nos habla sobre el dolor expiatorio del Mesías Jesús, quien cargó con las iniquidades de toda la humanidad, nos habla sobre la soledad y la desconexión física y espiritual del Mesías Jesús en la cruz, y finalmente, nos habla sobre la entrega final del Mesías Jesús hacia el Padre en el momento de su muerte. Primero, el pasaje de hoy nos habla sobre la ira de Dios dirigida hacia el pecado de la humanidad, que el Mesías Jesús cargó sobre sí. En los versículos 1 y 2 del Salmo 38, se nos dice: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Estas palabras son la oración de Jesús el Mesías en la cruz. Por supuesto, aquí, el mí en primera persona se refiere al Mesías Jesús, y aquí, el furor y la ira se refieren al justo juicio de Dios contra los pecados de nosotros los humanos. Entonces, ¿por qué Jesús, siendo alguien sin pecado, ofrece esta oración en la cruz? Aquí podemos confirmar que se manifiesta el misterio de la expiación. Es decir, Jesús no solo sufrió dolor físico en la cruz, sino que estaba en un estado en el que cargó con todos los pecados de nosotros los humanos con todo su cuerpo. Sobre esto, 2 Corintios 5 y 21 dice: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por lo tanto, podemos saber que la ira y el furor de Dios que aquí se muestran no son hacia Jesús personalmente, sino que son el justo juicio de Dios hacia el pecado de nosotros los humanos que Jesús cargó. En otras palabras, el grito de Jesús en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue precisamente esta ira de Dios, es decir, el dolor de la desconexión con Dios y el juicio causado por el pecado. En otras palabras, estas palabras son la oración desesperada del Mesías Jesús, quien se aferra a Dios justo antes de beber esa copa de ira, o en medio del dolor, diciendo: Tu ira es demasiado temible y pesada. ¿Qué les parece? Jesús no tenía pecado, pero se puso en el lugar de los pecadores en la cruz. Y en ese lugar, aunque Jesús oró para que quitara la ira, al final vemos que bebió hasta la última gota la copa de la ira y el castigo que Dios envió sobre la cruz. Como resultado, nosotros los humanos, que deberíamos haber recibido esa ira, podemos confirmar que somos eternamente libres de la ira y el furor de Dios mediante la fe, es decir, mediante la fe en el mérito de la preciosa sangre de Jesucristo. Esto puede decirse que es el cumplimiento completo de Isaías 53 minutos y 5 segundos. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Es decir, la palabra del pasaje de hoy es el grito de expiación que Jesús lanza en la cruz al cargar en lugar nuestro la ira de Dios que nosotros los humanos debíamos recibir. Porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Aquí, tus saetas simbolizan el juicio y el castigo fatal de Dios hacia el pecador. Es decir, nosotros los humanos teníamos el destino de morir eternamente al ser alcanzados por la flecha fatal del juicio de Dios debido al pecado. Sin embargo, en la cruz, cuando Jesús se puso en el lugar donde debíamos estar nosotros los humanos, Dios lanzó la flecha de su justicia contra el pecado, o mejor dicho, contra el corazón de Jesús, quien es el justo. Es decir, aunque debería haber lanzado la flecha hacia nosotros los humanos pecadores, la lanzó hacia Jesús, quien cargaba con nuestros pecados. De cualquier modo, podemos ver que este sufrimiento espiritual de Jesús se reprodujo tal cual como sufrimiento físico en la cruz. Es decir, vemos que la cabeza de Jesús fue traspasada por la corona de espinas, clavos gruesos fueron clavados en sus manos y pies, y su costado fue traspasado por la lanza de un soldado romano. Esto puede decirse que es el cumplimiento completo de la palabra de Isaías 53 minutos y 5 segundos, que dice: Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Además, aquí, tu mano se refiere a la mano de castigo con la que Dios oprime cuando juzga a los pecadores. Es decir, muestra que Dios puso sobre los hombros de Jesús el pesado castigo y la condenación de todos los pecados cometidos por todas las personas, desde Adán hasta la última persona de la humanidad, y los oprimió gravemente. ¿Qué les parece? Ya antes de cargar con la cruz, en el huerto de Getsemaní, vemos que Jesús dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte, y oró aquella noche hasta que sus gotas de sudor se convirtieron en gotas de sangre. Esto muestra bien cuán inmensa era la presión espiritual y mental de ser oprimido por la mano de la ira de Dios. Es decir, se puede decir que Jesús mostró ese desesperado amor expiatorio al ser golpeado en lugar nuestro por la flecha del juicio de Dios que nosotros los pecadores debíamos recibir, y al ser oprimido en lugar nuestro por la mano de Dios, el peso del pecado que nosotros los pecadores debíamos cargar. Segundo, el pasaje de hoy nos habla sobre el dolor expiatorio del Mesías Jesús, quien cargó con las iniquidades de toda la humanidad. En los versículos del 3 al 5 del Salmo 38, se dice: Nada hay sano en mi carne, a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos, a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Mis llagas hieden y supuran, a causa de mi locura.
Nada hay sano en mi carne, a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos, a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Estas palabras describen perfectamente la expiación, el núcleo del Evangelio de la cruz. Dicho de otra manera, muestran cuán terrible era el estado físico y espiritual de Jesús, quien recibió con todo su cuerpo la ira de Dios contra el pecado. Es decir, los látigos de los soldados romanos de la antigüedad tenían trozos de hueso o bolas de plomo en sus extremos, por lo que cada vez que azotaban, arrancaban trozos de carne. Por eso, Jesús fue colgado en la cruz en un estado tan terrible, con todo su cuerpo desgarrado de pies a cabeza, en un estado en el que, literalmente, no había nada sano en su carne. Esto puede decirse que es el cumplimiento de la profecía de Isaías 52 minutos y 14 segundos. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Sin embargo, el giro más sorprendente en la palabra del pasaje de hoy es la confesión de a causa de mi pecado. ¿No es así? Jesús es alguien sin pecado, porque confiesa mi pecado. En esa cruz, Jesús se puso en el lugar del pecador más atroz, cubierto legal y espiritualmente por los pecados de toda la humanidad. Es decir, Jesús no observó los pecados de nuestra humanidad desde lejos para eliminarlos en nuestro lugar, sino que, al absorber y cubrir completamente con su propio cuerpo y alma esos atroces pecados, se puede decir que se hizo uno solo con el pecado. Por eso Jesús gime cargando nuestros pecados como si fueran mis pecados, es decir, como si fueran los pecados de Jesús mismo. Además, aquí los huesos simbolizan el centro del alma, la esencia de la existencia, que se puede decir que es el núcleo interior de nosotros los humanos. Es decir, Jesús no solo sufrió en la cruz el dolor de que sus manos y pies fueran desgarrados y todos los huesos de su cuerpo se dislocaran, sino que, debido a la desconexión con Dios, tuvo que sufrir una ansiedad extrema y el dolor del infierno hasta el centro profundo de su alma. En otras palabras, se puede decir que Jesús cargó en lugar nuestro con el dolor físico, la ansiedad espiritual y el dolor del infierno que nosotros, como humanos pecadores, deberíamos haber sufrido. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Estas palabras explican perfectamente la angustia espiritual de Jesús en la cruz. Aquí, agravado sobre mi cabeza, significa un estado en el que el agua sube hasta la parte superior de la cabeza y uno se hunde hasta el punto de no poder ni siquiera respirar, es decir, el estado justo antes de ahogarse. Es decir, se puede decir que Jesús fue arrojado en la cruz en medio de un diluvio, de todas las iniquidades desde Adán hasta la última generación de nuestra humanidad, es decir, asesinatos, adulterios, codicias, odios y traiciones. Justo en este momento, se puede decir que este sucio y terrible oleaje de pecado cubrió el alma del Santo Jesús hasta la coronilla. Además, aquí, como carga pesada se han agravado sobre mí, muestra cuán pesado era el peso de este pecado que Jesús recibió con todo su cuerpo. Es decir, en Mateo 26 minutos y 38 segundos, la noche antes de cargar con la cruz, Jesús oró en el huerto de Getsemaní hasta que sus gotas de sudor se convirtieron en gotas de sangre, diciendo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Esto indica que, a pesar de ser Dios el Hijo, el peso de las iniquidades de nuestra humanidad era tan pesado que era un peso difícil de soportar para su cuerpo y su alma, tanto que oró diciendo, si es posible, pase de mí esta copa. Mis llagas hieden y supuran, a causa de mi locura. Estas palabras muestran el misterio del Evangelio de la cruz y, al mismo tiempo, contienen el giro más poderoso de la gracia. Al pensar, es fácil cuestionar cómo puede ser que las llagas de Jesús, quien es impecable y puro, se pudran y hieden, y cómo se puede usar la expresión o mi locura, es decir, mi necedad, para Jesús. Aquí, decir que las llagas hieden y supuran, es una expresión visual y olfativa que muestra cómo el pecado ha destruido y corrompido el alma y la vida de nosotros los humanos. Es decir, se puede decir que el hedor, que emana de la sangre derramada en la cruz de Jesús muestra crudamente la corrupción y la depravación causadas por el pecado humano. En otras palabras, Jesús no solo derramó sangre con una apariencia limpia en la cruz, sino que estaba cubierto con todo su cuerpo con el resultado de los pecados detestables, sucios y feos cometidos por toda la humanidad, es decir, la corrupción y la depravación. Es decir, el hedor que provenía de Jesús era ese hedor repugnante que salía de tal corrupción y depravación. Más bien, desde la perspectiva de Dios, los pecados detestables de nosotros los humanos son como el hedor que proviene de una herida que se pudre. Por lo tanto, probablemente Jesús, siendo Dios el Hijo, sintió este hedor del pecado más dolorosamente que nadie. Sin embargo, en la cruz, Jesús estaba cubierto por completo con el hedor de los pecados sucios de nosotros los humanos, como si él mismo fuera el protagonista de esa herida podrida. Entonces, ¿qué significa aquí a causa de mi locura? Jesús es la sabiduría misma de Dios y de ninguna manera es alguien necio o insensato. Entonces, ¿por qué esta confesión puede ser la confesión de Jesús? Aquí, la locura se refiere a todas las iniquidades que nosotros los humanos cometemos por necedad. Es decir, al igual que Jesús llamó a nuestros pecados mis iniquidades en los versículos anteriores,
De la misma manera, podemos ver que él considera nuestros actos necios y nuestra insensatez como mi locura, como si fueran propios. Más aún, el hecho de que Jesús cargara con la cruz era en sí mismo una cosa necia, que era absolutamente imposible de entender bajo los estándares de este mundo. Sobre esto, el apóstol Pablo también dice lo siguiente. En 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Es decir, no habrá amor que parezca más necio y loco que abandonar el trono del cielo, convertirse en humano por cuenta propia y morir miserablemente colgado en una cruz. Como tal, se puede decir que, para salvarnos, Jesús estuvo dispuesto a ser crucificado con la apariencia del ser más necio del mundo. Tercero, el pasaje de hoy nos habla sobre la soledad y la desconexión física y espiritual del Mesías Jesús en la cruz. En los versículos del 6 al 8 del Salmo 38, se dice: Estoy encorvado y muy humillado, ando enlutado todo el día. Porque mis lomos están llenos de ardor, y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Estoy encorvado y muy humillado, ando enlutado todo el día. Estas palabras describen de manera realista el dolor físico y la tristeza emocional de Jesús mientras caminaba hacia la cruz. Aquí, encorvado y muy humillado indica un aspecto completamente retorcido, incapaz de enderezar la cintura correctamente debido al dolor extremo o a una carga pesada. Es decir, después de ser azotado hasta desgarrar todo su cuerpo por los soldados romanos, Jesús cargó la pesada cruz de madera sobre sus hombros y subió la colina del Gólgota. Ya su cuerpo había llegado al límite, estaba apenas capaz de dar pasos estando muy encorvado, y podemos confirmar que cayó al suelo varias veces. Además, podemos confirmar que, incluso en esa cruz, su cintura se retorció y se encorvó de una manera insoportable debido al dolor. Sobre esto, el autor de Hebreos dijo en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Aquí, el significado original de compadecerse es sufrir juntos, tener compasión. Es decir, Jesús no nos salvó de lejos, noblemente o con elegancia, sino que se puede decir que él mismo experimentó en la cruz el dolor y la miseria de nosotros los humanos que vivimos con la cintura retorcida y encorvada debido a enfermedades y dolores. Además, aquí, ando enlutado todo el día, indica la profundidad de la profunda tristeza de Jesús colgado en la cruz. Es decir, expresa la profunda tristeza de haber sido rechazado después de haber intentado con todo su corazón salvar a los humanos. Sobre esto, el profeta Isaías profetizó en Isaías 53 minutos y 3 segundos, despreciado y desechado entre los hombres, y fue menospreciado. Como tal, Jesús estuvo triste todo el día. Todos sus discípulos lo traicionaron y huyeron, y su propio pueblo, al que Jesús quería salvar, gritó: «¡Crucifícalo!». Sin embargo, la mayor tristeza de Jesús probablemente fue el dolor de ser tratado como un pecador, y ser abandonado por Dios el Padre, con quien había compartido un amor perfecto desde la eternidad. En otras palabras, el sufrimiento y la muerte de Jesús en la cruz no fue una obra de teatro creada por Dios el Padre y Dios el Hijo, sino que fue el juicio real de Dios sobre el pecado, el abandono y el castigo. Porque mis lomos están llenos de ardor, y nada hay sano en mi carne. Estas palabras describen con precisión el extremo dolor físico que Jesús tuvo que sufrir en la cruz, y la intensidad del juicio espiritual que ese dolor significa. Aquí, mis lomos están llenos de ardor describe con precisión el extremo dolor, la fiebre alta y la sed que Jesús sufrió en la cruz. Jesús ya estaba en un estado en el que, debido a los severos azotes, toda la piel de su cuerpo estaba desgarrada y hasta sus huesos estaban expuestos, y permaneció colgado bajo el sol caliente durante mucho tiempo. Se dice que si una persona normal permanece colgada bajo ese sol abrasador durante mucho tiempo en el estado de Jesús, se produce una grave reacción inflamatoria en todo el cuerpo. Entonces, debido a esto, la temperatura corporal sube hasta un punto incontrolable, y luego, esa persona cae en un estado de fiebre extrema. Precisamente, este es el ardor lleno en los lomos, del que habla el pasaje de hoy. Esto no es una idea mía, sino que así es la opinión médica y fisiológica. Además, esta fiebre y deshidratación causan una sed intensa que parece quemar el alma, razón por la cual Jesús gritó en la cruz: «Tengo sed», Juan 7:28. Sin embargo, se puede decir que esta es la forma en que Jesús cargó en lugar nuestro con el calor del juicio de Dios contra el pecado, es decir, el juicio del lago de fuego del infierno. Es decir, en la Biblia, el juicio de Dios a menudo se expresa como fuego o ardor que arde, y se puede decir que Jesús cargó en su propio cuerpo y alma, mientras él mismo se quemaba, con ese calor del juicio que los pecadores deberían haber experimentado al caer en el fuego eterno del infierno. Además, aquí, nada hay sano en mi carne, repite la confesión del versículo 3, lo cual enfatiza la certeza y la perfección del sufrimiento de Jesús. Es decir, la cabeza de Jesús tenía una corona de espinas, sus 2 manos y 2 pies tenían clavos grandes, su espalda y pecho estaban manchados con marcas de azotes, y su costado tenía marcas de lanza. Verdaderamente, no había ni un solo lugar sano en todo el cuerpo de Jesús.
Sin embargo, esta apariencia de Jesús se puede decir que es, de alguna manera, el cumplimiento perfecto del holocausto del Antiguo Testamento. Es decir, en el Antiguo Testamento, el holocausto ofrecido a Dios tenía que ser desollado, su carne cortada en trozos y todo ello quemado sobre el altar. Como si fuera esto, Jesús se convirtió en el holocausto perfecto, para expiar los pecados de nosotros los humanos. Y se puede decir que fue desgarrado hasta que no quedó ni un solo lugar sano en su carne, y fue quemado con el ardor caliente sobre el altar llamado cruz. ¿Qué les parece? Estas palabras nos hacen comprender que la salvación que hemos obtenido no es de ninguna manera algo barato. Por ejemplo, según los evangelios, podemos ver que un rico clama en medio del tormento del Hades, es decir, del lago de fuego del infierno: estoy atormentado en esta llama. Refresca mi lengua. Como si fuera este aspecto. Originalmente todos nosotros deberíamos caer en ese lago de fuego eterno del infierno debido al castigo del pecado y sufrir en ese calor ardiente. Sin embargo, se puede decir que Jesús apagó por nosotros todo ese fuego del juicio al proclamar en la cruz: mis lomos están llenos de ardor. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Estas palabras muestran bien el agotamiento físico que Jesús tuvo que sufrir en el clímax del evento de la cruz, y el extremo dolor espiritual que sintió en medio del proceso de ser abandonado por Dios. Aquí, el significado original de debilitado va más allá de simplemente estar somnoliento o cansado, e indica un estado de parálisis debido al agotamiento total de energía. Es decir, Jesús fue interrogado sin dormir ni un instante desde la noche anterior, y estaba en un estado en el que había derramado toda el agua y la sangre dentro de su cuerpo debido al azote y al dolor de la cruz. Como resultado, se puede decir que el cuerpo de Jesús había perdido completamente sus fuerzas, estando debilitado y molido en gran manera al punto de no poder mover ni un dedo. Además, esto también indica un estado de agotamiento espiritual completo. Porque Jesús estaba sufriendo la ira y el furor de Dios en este momento, en un estado en el que estaba cubierto por los pecados de la humanidad con todo su cuerpo. Además, aquí, gimo a causa de la conmoción de mi corazón, indica el dolor espiritual que trae la desconexión con Dios. El hebreo traducido aquí como conmoción significa que el latido del corazón se agita, gritar como un mar turbulento, e indica los cambios en nuestro cuerpo cuando se acerca la ansiedad o el miedo. Es decir, Jesús fue alguien que nunca se había desconectado de Dios el Padre ni por un instante desde la eternidad. Sin embargo, cuando Jesús se convirtió en pecado mismo en la cruz y se hizo uno con el pecado, tuvo que experimentar la alienación cósmica de que Dios el Padre ignorara al mismo Jesús. Es decir, se puede decir que Jesús experimentó en lugar nuestro, a través de toda su propia alma, el miedo y la ansiedad esenciales que nosotros los humanos sentimos cuando somos arrojados al lago de fuego del infierno y desconectados de Dios. En otras palabras, Jesús no tenía motivos para sentir tales sentimientos de ansiedad o miedo porque, originalmente, él no tenía pecado, pero se puede decir que él mismo asumió, de manera voluntaria, el miedo eterno en lugar de nosotros los pecadores. Como correspondía, asumió, voluntaria, intencional y espontáneamente, en lugar nuestro, el miedo y la ansiedad de ser abandonado por Dios, que nosotros los humanos deberíamos recibir al caer en el lago de fuego del infierno. Finalmente, habla sobre la entrega final del Mesías Jesús hacia Dios Padre en el momento de su muerte. En los versículos del 9 al 10 del Salmo 38, se dice: Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón palpita, me ha dejado mi vigor, y aun la luz de mis ojos falta ya de mí. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Estas palabras, a diferencia de las palabras anteriores, muestran un cambio completo de atmósfera, mostrando la entrega de fe y confianza del Mesías Jesús hacia Dios Padre. Aquí, deseos significa sed, anhelo, y se usa en contraposición con el suspiro, que aparece después, indicando el anhelo, la sed y la tristeza de Jesús por la obra de salvación. Es decir, el único deseo de Jesús, quien vino a esta tierra vistiendo carne, era solo que se cumpliera la voluntad de Dios, es decir, la salvación de nosotros los humanos. Podemos ver que Jesús, incluso la noche antes de ser ejecutado colgado en la cruz, oró en el huerto de Getsemaní: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 10 y 42. Vemos que este anhelo, sed y tristeza de Jesús por la obra de salvación continúa hasta en la cruz. Es decir, incluso en el dolor en el que le clavan clavos en la cruz y su corazón estalla, vemos que Jesús todavía está lleno de anhelo, sed y tristeza por la obra de salvación. Es como decir: Padre, la razón por la que estoy sufriendo este dolor ahora, ¿no? Mi único anhelo es solo salvarlos de acuerdo con tu voluntad. Conoces bien mi sed, ¿verdad? Aquí, el hecho de que todos mis deseos y suspiros están delante del Señor y no están ocultos ante el Señor, indica la seguridad y la confianza de que mis deseos y suspiros han llegado a Dios y que Dios lo está viendo todo. Sin embargo, lo está viendo todo aquí va más allá de simplemente que Dios vea. Indica que Dios escuchará y responderá a los deseos y suspiros de Jesús. Porque, en el pensamiento hebreo, que Dios esté viendo significa que Dios actuará y se hará responsable. ¿Será por eso? Más tarde,
podemos ver que este Dios viendo, conduce a la resurrección de Jesús y luego conduce a la obra de salvación después de la resurrección. Más bien, Jesús sigue intercediendo por nosotros incluso en este momento, y esa intercesión todavía está llegando a Dios, y sigue siendo puesta ante Dios, y Dios lo está viendo todo. Es decir, la intercesión de Jesús todavía sigue siendo testificada y manifestada hoy en día en que Dios salva a nosotros, los humanos. Mi corazón palpita, me ha dejado mi vigor, y aun la luz de mis ojos falta ya de mí. Estas palabras describen sorprendentemente y de manera realista el momento en que Jesús muere en la cruz. El hebreo secharchar traducido aquí como palpita no es simplemente un nivel de latido, sino que significa, agitado locamente, girar violenta e irregularmente. Se puede decir que esta es la etapa en la que se producen espasmos justo antes de que el corazón se detenga, junto con un dolor que hace que el pecho se sienta como si se desgarrara. Es decir, desde un punto de vista médico y fisiológico, se puede decir que es un estado en el que la muerte es inminente. Además, aquí, me ha dejado mi vigor es como la etapa en la que Jesús declara, consumado es en la cruz. Es decir, Jesús, habiendo cargado con el peso de las iniquidades de la humanidad y habiendo recibido la ira de Dios, habiendo derramado toda esa energía, indica un estado de completa impotencia y agotamiento en el que ya no le queda ni siquiera la fuerza para empujar su cuerpo hacia arriba para respirar. Además, aquí, aun la luz de mis ojos falta ya de mí indica la agonía y la pérdida de la visión. Es decir, cuando nuestra muerte es inminente, desde un punto de vista médico y fisiológico, se dice que se pierde la visión primero a medida que se corta el flujo sanguíneo hacia el cerebro y los ojos. Esto indica que la luz de la vida en los ojos de Jesús se está desvaneciendo y que la muerte es inminente. Dicho de otra manera, se puede decir que esto profetiza tal cual ese momento de muerte que aparece en los Evangelios, donde está escrito que Jesús inclinó la cabeza y entregó el Espíritu, Juan 7:30. ¿Qué les parece? Podemos saber que la muerte de Jesús en la cruz que presenciamos ahora no es de ninguna manera un accidente fortuito ocurrido en la historia. El hecho de que la profecía del pasaje de hoy, proclamada hace 1000 años, se cumpliera tal cual en el latido del corazón que se detenía de Jesús, nos hace saber que todo este proceso procedió sin un solo error dentro del inmenso plano, llamado providencia de Dios. Es decir, la gente podría pensar que Jesús murió porque no tenía fuerzas, pero Dios estaba cumpliendo el plan desde la eternidad para romper el poder de la muerte a través de la muerte de Jesús. Más bien, se puede decir que incluso en ese momento desesperado en el que el corazón de Jesús estallaba y la luz de sus ojos desaparecía, el plan de Dios todavía brillaba, y la completa impotencia y abatimiento de Jesús se convirtió en el sello que confirma la salvación hacia nosotros. Visto así, se puede decir que la muerte de Jesús en la cruz no fue un fracaso, sino el evento en el que el amor de Dios, preparado desde la eternidad, finalmente triunfó. Mis llagas hieden y supuran. Jesús. Gracias. Te doy gracias. Te amo. Creo que la muerte de Jesús en la cruz es el plan de Dios desde la eternidad y un evento maravilloso realizado, con el poder y la sabiduría de Dios. ¿Quién podría predecir el corazón del Señor, que murió sangrando colgado en la cruz? ¿Y quién podría realizarlo tal cual? Confieso que este es un evento maravilloso que solo Dios, quien vive y obra aún hoy, puede realizar. Bendícenos para que todos los que entran al cielo mediante la fe en el mérito de la preciosa sangre de Jesucristo, podamos serlo. Bendigo y oro en el nombre de Jesús. Amén.